Buenas tardes, mi nombre es Luis Fernando Segura Landeros, del Instituto Tecnológico de Aguascalientes, en la materia de propiedad de los materiales, impartida por la docente Marta Estela Venegas Pérez. Mi tema es el de la opacidad. ¿Qué es la propiedad? La opacidad es una propiedad de un papel que consiste en la cantidad de luz que incide sobre un papel. Un porcentaje de luz se absorbe, otro se refleja y el resto atraviesa el papel. La opacidad es la capacidad de absorber y dispersar la luz. En otra definición, un material presenta opacidad cuando no deja pasar luz en proporción apreciable. Es una propiedad óptica de la materia que tiene diversos grados y propiedades. Se dice en cambio que un material es translúcido cuando deja pasar la luz, pero de manera que las formas se hacen irreconocibles, y que es transparente cuando deja pasar fácilmente la luz. Generalmente se dice que un material es opaco cuando bloquea el paso de la luz visible para aplicaciones técnicas. Se estudia la transparencia u opacidad a la radiación infrarroja, a la luz ultravioleta, a los rayos X o a los rayos gamma, y cada una de ellas se caracteriza su función de opacidad. Función. La función de opacidad generalmente involucra tanto la frecuencia de la luz que interacciona con el objeto como la temperatura de dicho objeto. Es importante recalcar que existen diferentes funciones de opacidad para diferentes objetos y para diferentes condiciones físicas. Matemáticamente, la función de opacidad se representa con KV-T. Es implícitamente cada función lleva consigo el mecanismo físico que se quiere estudiar. Según la mecánica cuántica, un material será opaco a cierta longitud de onda cuando en su esquema de niveles de energía haya alguna diferencia de energía que corresponda con esa longitud de onda. Así, los materiales son opacos porque sus bandas de energía son tan anchas que cualquier color del espectro visible puede ser absorbido y remitido. ¿En qué materiales se presenta la propiedad? El material opaco hace referencia a materiales comunes que no son metálicos, reflexiones internas ni transparentes, refractivos. Plástico, madera, piedra, cerámica son ejemplos habituales de materiales opacos, que es el tipo de material más utilizado. Ejemplos. En un material opaco, la mayor parte de la luz no se refleja en la superficie, sino que se dispersa por el interior en un volumen muy pequeño e insignificante. Esta dispersión es lo que se conoce como color difuso o simplemente el color del material, y es de la principal característica visible de esos materiales. Y aquí podemos ver el plástico, el tejido, caucho y madera, que son los principales. ¿Cómo se mide o determina? La opacidad se define en función de la transmitancia y está relacionada con la cantidad de luz que llega al detector. Esta propiedad óptica se evalúa de forma espectral, es decir, la medida de la opacidad se realiza en función de la longitud de onda. Calibración de equipos que miden la opacidad. Para calibrar los opacímetros es necesario utilizar filtros de opacidad calibrados por laboratorios acreditados, cuyos valores de opacidad espectral son conocidos. El coeficiente de absorción, junto con su incertidumbre, puede calcularse mediante el valor de opacidad y el valor de la longitud óptica efectiva. Para la calibración de opacímetros es recomendable emplear un juego de diferentes filtros con valores de opacidad distintos. Por ejemplo, 10%, 30%, 50% y 80%. Además es conveniente tener los filtros calibrados en el rango que va de 500 a 570, puesto que la opacidad depende de la longitud de onda y los opacímetros trabajan con longitudes
longitudes de onda en ese rango. Si se tiene un buen conocimiento de las características del opacímetro y se sabe con certeza el tipo de luz es LED, es posible calibrar los filtros solo en el punto de emisión del LED. De esta manera, por ejemplo, si se cuenta con opacímetros posee una fuente de iluminación LED con emisión a 560, es posible calibrar los filtros únicamente a 560 y disponer del valor de opacidad a 560 con su incertidumbre. Fórmulas. La medida de la opacidad se realiza en función de la longitud de onda. Aquí podemos ver la fórmula de esta. Y coeficiente de absorción. El coeficiente de absorción viene definido por la ley de Lambert, que realiza la opacidad N y la longitud óptica efectiva L. Esta última es una característica propia del opacímetro que depende de las dimensiones de cada equipo. Aquí podemos ver que K, coeficiente de absorción, es igual a 1 sobre la longitud efectiva, la longitud óptica efectiva, por IN, entre paréntesis 1 menos N, que es la relación a la opacidad, sobre 100. Medición de la visibilidad o de la opacidad. La visibilidad está definida como la distancia máxima que permite al ojo humano apreciar un objeto con el fondo existente. Esta apreciación potencial entre objetos y fondo está definida como la diferencia de luminosidad entre ambos, objeto y fondo, según la fórmula C igual a BH menos BA entre BA, donde BH y BA caracterizan la luminosidad del objeto y del fondo respectivamente. Cuando el contraste es superior a lo que el ojo humano es capaz de apreciar, se puede reconocer el objeto. Lo más adecuado en un túnel sería pues hacer una medición de este contraste a fin de disponer del parámetro de visibilidad. Sin embargo, los equipos para medir el contraste no se pueden fabricar hoy en día a un coste razonable. Por esta razón y basándose en el razonamiento que la luminosidad interior del túnel y el color de las paredes son características que no varían, o ciertamente lo hacen de una forma muy lenta. Se utiliza como parámetro variable la opacidad del aire existente en el túnel, por ello la medición usual es la de la medida de la extinción expresada para el factor K. Usos. La mayoría de los objetos con los que las personas están en contacto, especialmente los construidos por el hombre, son de este tipo, pues los materiales con los que se fabrican también lo son. Se usan principalmente en los siguientes materiales: metal, plástico, madera, hierro, cartulina, mantel y cemento. Estos 7 son los principales, como los dice. Obviamente hay más, pero estos son los más usuales. Aplicaciones. La medida de la opacidad como propiedad óptica suele tener utilidad en aplicaciones medioambientales, puesto que, entre otras cosas, la opacidad se relaciona con la emisión de gases a la atmósfera, principalmente generados a raíz de la combustión de los motores diésel de los vehículos. Debido a sus propiedades de translucidez, estos materiales a menudo se utilizan para ocultar y difundir una fuente de luz fuerte ubicada detrás de ellos. Entre las aplicaciones típicas incluye letreros publicitarios iluminados o bombillas esmeriladas. Aquí podemos ver un ejemplo de una bombilla en forma de estrella y esta a su vez está esmerilada. Quiere decir que está de una forma opaca a la luz. Y de mi parte sería todo, pero gracias por la atención y que tengan buena tarde.
Espero de igual manera que todo haya quedado claro y que el tema de la propiedad de la opacidad se haya entendido de la mejor manera. Sin más que decir, gracias.